El rol es un papel o personalidad que se le da a un personaje. Entonces, un juego de rol es un juego donde interpretas un personaje. Son aventuras narradas de manera grupal, en la cual los giros y problemas de la misma se dictan por tiradas de dados o por azar. Parte de 2 o más jugadores por lo regular en una mesa, en un género específico muy similar a la literatura o al cine, regido por ciertas reglas determinadas, un sistema en el cual todos los jugadores cuentan una historia que no está preestablecida y cada quien interpreta un papel. Existen los juegos de rol presenciales, donde todos nos sentamos alrededor de una mesa y jugamos el mismo juego. Existen los juegos de rol a través de foro o internet y el juego de rol de caracterización, en donde los participantes se caracterizan o se disfrazan de su personaje. En juegos de rol existen abarca muchísimos temas. Abarca desde juegos muy reales, juegos muy fantasiosos. Lo podremos abarcar todo con géneros y subgéneros. O sea, tenemos el género de fantasía, que es el más popular, donde entra Dungeons and Dragons, que es Calabozos y Dragones, el juego más popular de rol. Tenemos horror, como puede ser Call of Cthulhu. Vampire the Masquerade, que es el que les comentaba hace un momento, que es también de horror. En general podrían ser muchos. De lo que hay es tipo de películas o libros, vas a encontrar juegos de rol en teoría. En un juego de rol, básicamente todos son jugadores, pero hay quien toma el papel del narrador y los jugadores, es como se le tiende a llamar. Dependiendo del juego, existe un título para llamar al narrador. Entonces estos 2 papeles, el narrador lo que hace es llevar la historia del mundo en el que se esté jugando, de la ambientación y el plot o línea principal. También es quien aplica las reglas. Y los jugadores son quienes llevan sus acciones de acuerdo al personaje que crearon, ¿no? Él es el que debe de poder meter a los personajes y a los jugadores dentro de su historia. Hacer que tú dejes de ser tú para convertirte en tu personaje. Eso me pasó jugando Cat con 2 mamás, 2 amas de casa, que a los 15 minutos empezaron a maullar. Hay narradores que les gusta solo narrar una historia porque sí, y jugar pues con las figuras y demás. Hay quien les gusta tratar de hacer la historia lo más compleja y con plot twists posibles para que todo sea un enredo y todos los jugadores se queden como wow, ¿cómo es posible que esto haya pasado y las fechas sean como súper raras? Entonces yo creo que todo depende de cómo quieras tú tu juego. Entonces puede ser súper serio, puede ser súper ligero y súper divertido y sencillo, o puede ser una combinación entre los dos. En el juego de rol te presentan lo que son manuales, te presentan lo que son reglas y te presentan lo que son, por ejemplo, una hoja de personaje. ¿Qué es la hoja de personaje? Es la herramienta que tú vas a utilizar para empezar a jugar. Te vienen características básicas del juego que vayas a llevar a cabo. En este caso, por ejemplo, una hoja de personaje, hablando del juego más clásico que es Dungeons and Dragons, vendría siendo el nombre del personaje, el nivel del personaje, qué clase es el personaje, los valores que tiene dentro del juego el personaje. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tiene ciertas características físicas, mentales y habilidades dentro del juego. El crear el personaje es un poquito largo y extenso. Eso es importante para poder iniciar la partida. O sea, es obvio que hay una proyección, sea que le estés dejando cosas que tienes o que quisieras tener, eso es normal. Pero conforme ya vas jugando más, ya es como construir un personaje en una novela. No es del todo distinto a ti, casi siempre suelen ser cosas como muy personales, aunque no lo parezca, porque he visto chavas hacer orcos o personajes altos, fuertes, que destrozan todo y siempre tienen el poder de cambiar el mundo a su alrededor, por así decirlo, y a lo mejor puedes verlas a ellas y quizás no reflejan eso, quizás no tienen nada que ver. Ahí he visto, no sé,
algunas otras personas hacer personajes súper guapos y como súper sociales, siendo que ellos son todo lo contrario, como súper introvertidos. Entonces creo que a lo mejor de alguna manera todos buscamos liberar ese lado que a veces deseamos que fuera un poquito más visible o que está como muy escondido. No siempre es el caso. Hay quien juega y digo, hace cualquier cosa que se le dé la gana en ese momento, ¿no? De que voy a hacer un gnomo sacerdote, yo qué sé. Pero la mayor parte de las veces, si te pones a ver bien y checas los aspectos adecuados, te puedes dar cuenta de muchas cosas. O sea, un personaje puede decir muchas cosas de una persona. Me ha tocado jugar desde con gatitos, que no tienen nada que ver conmigo, hasta personajes mujeres, que también no tienen nada que ver conmigo. Y pues es que es la magia de un juego de rol, que puedes por un ratito ser alguien más que tenga poderes mágicos, místicos, misteriosos, que de repente levante su sable y lo prenda y empiece a matar clones del imperio, o ser un ratoncito valiente tratando de salvar a la princesa. Los sistemas lo que hacen es dar vida a las reglas para que tú puedas jugar tu juego de rol la manera más apegada al género que estás tratando de jugar posible. ¿Por qué? Porque hay sistemas que se enfocan, por ejemplo, en horror, y estos sistemas incluyen a lo mejor a veces tiradas para ver si no entras en alguna especie de shock, ya sea emocional o algo muy traumático. Hay otros sistemas que hacen que el personaje se vea más heroico, que a lo mejor entres y mates más enemigos de una sola tirada, o sistemas para generar batallas masivas entre ejércitos y cosas así. Entonces, sí, definitivamente existen distintos sistemas para poder ambientar bien distintas temáticas. La rolada más larga que he tenido duramos 5 años jugando la misma rolada. Jugábamos una vez cada domingo, y éramos unos 6 o 7 o hasta 8 personas en la misma rolada, todos los domingos. Y esa rolada ya tenía años cuando yo entré a jugar ahí a esa rolada. El juego que llevo actualmente, esa partida lleva más de 2 años. No hay nada preestablecido en la historia. Hay una línea, un esquema general, pero como todos lo construimos, puede alargarse o acortarse, ¿no? Esto del juego de rol no es que tú seas un geek o una persona de libre, no somos ratones de biblioteca, no, como de repente nos pueden representar. En esta comunidad, la comunidad es tan grande que hay doctores, empresarios, filósofos. Tengo un amigo que es párroco de iglesia y juega rol, ¿no? O sea, y lo he visto interpretar un vampiro chupasangre que devora vírgenes porque si no se muere. Mi nombre es Eliezer Martín Amezco Herrera. Actualmente soy señor cura de la comunidad de la parroquia de Santa Lucía, allá para Tezistán. Tengo alrededor de 16 años como sacerdote. Tengo 30 años jugando rol. Todo lo que es Vampiro la Mascarada, Mage, Momia, etc. Me encantaron esos juegos. Estamos hablando desde más o menos 1998, donde empecé a tener curiosidad por esta sección de la editorial de White Wolf. De hecho, el juego de rol es una oportunidad precisamente para poder convivir diferentes corrientes de pensamiento aquí en la ciudad, que nos une precisamente este aspecto lúdico. El primero que conocí era mi compañero de trabajo. En una escuela él era maestro de historia y yo daba matemáticas. En nuestro mismo ambiente de trabajo fuimos platicando, oye, me gusta esto, me gusta aquello, y él me dijo, pues yo juego juegos de rol. Y dije, sí los he escuchado, me interesa. Pues si quieres armamos una partida, nos unimos. Y dije, pues me parece bien. Es curioso, yo entré no como lo regular, como digo, tengo 25 años jugando, y hace 25 años, de recién que empezaba Internet en México, estaban unas funciones de BBS o MUD, se llama Multi-User Dungeons, que era muy similar al juego, pero en base solo a un programa en letras. Entonces eso a mí me llamó la atención. A partir de ahí, porque me gustan los cómics, hilado a otros amigos, en una fil me tocó jugar por primera vez y conocer el juego, ¿no? Estaba en la prepa y mis amigos empezaron a jugar. Y al principio no me llamó la atención porque era un juego de mesa. Pero me empezaron a platicar de lo que sucedía y él parecía como que en un tablero no cabía todo eso que me contaban.
Y un día un amigo me dijo, no, sí, en la sesión de ayer jugamos, estuvo muy chido, me hice el rey de los goblins y traigo un plato de oro. ¿Qué tiene que ver ser el rey de los goblins con un plato de oro? Y me llamó la atención y fui a jugar. Y desde entonces. En el rol llevo jugando aproximadamente 6 años. Mi personaje más memorable ha sido mi primer personaje, porque el primer personaje nunca se olvida. Entonces fue en el juego de La Llamada de Cthulhu. Yo empecé jugando La Llamada de Cthulhu. Es un juego de terror, de criaturas inimaginables, y pues mi personaje fue la única que sobrevivió de todas. Cookie, también conocido como el Rey Rata. Él es un personaje de Vampiro la Mascarada, así se llama el juego de rol, el cual es un Nosferatu, es este tipo de vampiro el cual recibe una especie de mordida y te cambia, te transforma, de hecho te deforma en teoría, te hace un monstruo así total. De hecho le falta la nariz y tiene como que un problema de piel donde una especie de infección y bestias rastreras viven dentro de su piel, entonces le da esta como aspecto de galleta, así como, ¿sabes? Tiene muchos agujeros. En teoría ya tiene una esencia mía como impregnada, entonces me encanta como jugarlo y que todos los jugadores siempre tengan como que esa expresión de qué está pasando con él y así, ¿sabes? No, que yo lo llamé Trueno Negro. Era un personaje el cual era como un clérigo en lo que es en los juegos, por ejemplo, de Calabozos y Dragones. Un personaje singular muy antiguo, nacido desde el antiguo Egipto, que empezó a desarrollar todas sus capacidades y que empezó a elevarse a la inmortalidad, ¿no? Hasta llegar a ser una especie de semidios. Sí, fue el mejor personaje que he hecho. Entras en internet a la comunidad nacional y tú ves como sorprendentemente ciudades como Ciudad de México o Monterrey, que siempre han sido una competencia, digamos, en qué obtienes o qué no tienes, como ciudades grandes, no tienen el movimiento y comunidad de aquí. O sea, gente que pregunta, oye, ¿dónde puedo jugar? Y le dicen, pues en tu casa y que te vaya bien, porque de veras no tienen cómo. Aquí tú preguntas, ¿dónde puedo jugar? Y te dicen, bueno, está La Posada, está Multiplayer, está Board Geeks, o sea, hay zonas donde jugar. En otras cuestiones, creo que la comunidad en sí aquí en Guadalajara no es tan grande. Digo, sí hay bastantes jugadores, pero de repente existe una cierta división entre ellos, entre jugadores nuevos y viejos, debido a que los viejos son muy cerrados o de repente tienen grupos que ya están bastante bien establecidos, y los jugadores nuevos pues son más curiosos y no tienen como que idea de qué sucede o cómo jugar o dónde empezar, ¿no? Entonces a veces eso puede ser una especie de conflicto porque es un poco difícil juntarlos a los dos. A mí me tocó ser nueva mi tiempo, pero ya después fui viendo, conociendo a los que llevan más tiempo, a los que llevan más o menos el tiempo que yo, y también a los nuevos. Entonces, como en todo, siempre va a haber de todo tipo de gente. La gente que está ya de muchos años, sí hay quienes son muy quisquillosos, que dicen, es que eso no lo quiero jugar, y es que luego se van a hacer este personaje, es que va a jugar fulanito de tal, y la verdad nada más juega para arruinarnos la partida o así. En todos lados siempre va a haber de las dos aguas. Entonces siempre te vas a encontrar tanto comunidades abiertas como comunidades cerradas. Sí, es cierto que aún nos falta tener más apertura. Si llega alguien decirle, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? No puedes, bueno, yo voy, ¿no? Nos hace falta un poquito eso, pero también tiene que ver con el trato que a algunos les tocó vivir. Les tocó vivir que si jugaban, pues eran señalados. Les tocó esa parte de, esas cosas raras. Entonces hay miedo en algunos de enseñar su hobby, ¿no? Pero creo que Guadalajara ha roto eso. Ha roto las mujeres no juegan o nada más juegan un tipo de gente, y no es cierto. O sea, como comunidad hay de todo, bueno y malo, y yo creo que Guadalajara trae un pasito, porque tampoco es que nos sintamos Guadalajara, un pasito más adelante del nivel nacional. El beneficio personal que he encontrado yo en los juegos de rol es la libertad de creatividad. Creo que me ayuda bastante a como que saciar esa
como esa necesidad que tengo de estar creando cosas. Me mantiene creativamente activo todo el tiempo y también me hace, por ejemplo, diseñar mapas. De hecho, de mi campaña yo tengo todo un mapa que yo creé tal cual para, o sea, todo un mundo que yo estoy generando para mis jugadores, el cual es totalmente original, o sea, es propio, es mío, ¿no? Quien quiera jugar en ese mundo, yo le tengo que narrar. Es decir, no está a la venta, no es de dominio público ni nada por el estilo. Es mi mundo y son mis aventuras y son como que mis creaciones. Entonces, eso me mantiene todo el tiempo, pues digamos que atareado, y pues me encanta estar creando cosas nuevas para mi setting, que es lo que le llamamos. Los settings son como ambientaciones que tú le puedes poner a un juego de rol. En Guadalajara somos bastante activos en cuestiones de rol. De hecho, somos el único estado que tiene eventos oficiales de juegos de rol. El Free RPG Day es un día donde globalmente todas las tiendas y los jugadores se unen para poder compartir un poco el hobby de los juegos de rol. En este caso, nosotros realizamos el único evento oficial en México en el cual tú vienes y se te regala material totalmente gratuito de las empresas. De hecho, ellos hacen material exclusivo para este día y lo que hacen es que lo distribuyen entre las grandes tiendas o demás de las ciudades, y ya tú compras tu kit, bueno, la tienda compra el kit y prácticamente lo regala a la gente para que puedan conocer un poquito más, o incluso te regalan reglas para poder iniciar en los juegos de rol. Entonces es un movimiento para hacer que todos conozcan un poquito más, se arrimen más. Los curiosos pues pueden llegar a ver qué es lo que está pasando, los jugadores pueden jugar, los masters se pueden llevar material. El juego de rol tiene esa particularidad que hace que los lazos se estrechen entre las personas que juegan. ¿Por qué? Porque lo estás viendo en situaciones diferentes, algo que a lo mejor no lo vas a ver en la vida cotidiana, lo puedes ver en un juego de rol. Tenemos que trabajar en equipo para llegar a cierta meta. Entonces aprendemos a trabajar en equipo, empiezas a conocer a la otra persona y ellos a ti. Encontré compañeros, encontré amigos de verdad que me han seguido a lo largo de mi vida y que me han estado ahí apoyándome en situaciones difíciles de mi vida, de mi día a día. La gran mayoría de los que hoy todavía son mis amigos han sido vía el juego. Es muy probable que nunca nos hubiéramos llevado si no hubiese sido por el juego también, en algunos casos de algunas personas. Yo a mi esposa la conocí por el juego. Yo la verdad era muy introvertido, era muy hiperactivo, no me llevaba bien con las personas, me costaba mucho trabajo hablar en público. En mi caso, obviamente desarrollo la imaginación, se desarrolla la convivencia, hay aplicaciones didácticas. En mi caso particular, por lo que me lleva a dedicarme a escribir, tomo técnicas narrativas de ahí, etcétera, ¿no? Eso es como muy particular. Pero dentro del juego, el personaje necesitaba ser de una forma. ¿Para qué? Para que la historia avanzara, para que las cosas se hicieran como se tenían que hacer. El personaje en sí, para desarrollarlo un poquito más, yo nunca me he considerado una persona que sea líder o que sea muy intrépido, muy audaz, y el personaje tenía que ser audaz, tenía que ser intrépido, y el personaje tenía que ser el líder. ¿Por qué? Porque los demás lo habían escogido. Entonces tenías que tomar decisiones, tenías que hacer cosas, eran cosas en conflicto con mi propia personalidad, y eso creó un cambio y un desarrollo en mi propia persona. ¿Por qué? Porque tuve que adaptarme a hacer eso dentro del juego, y eso también influenció de manera positiva en mi persona. ¿Por qué? Porque cobré confianza, cobré habilidades que no tenía. Al meterte en el personaje y en la ambientación del mundo, tiene que venir algo nuevo. Capacidad de hablar, de interpretar, son múltiples beneficios. ¿Qué tipo de juego sería Guadalajara? Yo pienso que sería de supervivencia, porque hay muchas situaciones. Si te ponen, por ejemplo, en la Jalisco, te puede salir, no sé, depende de cómo te veas, de qué es lo que lleves puesto, es si te van a creer de barrio o no. Si no te creen de barrio, entonces es ver cómo te libras de ellos, y si te ven de barrio es cómo los convences de que tú eres parte de su manada. Guadalajara es más como una ciudad entre steampunk y cyberpunk. Yo creo que si Guadalajara fuera un juego de rol, para mí sería Mutant Year Zero.
que es El Año Mutante Cero, es su traducción. Y es un juego posapocalíptico donde los personajes son mutantes, pero son como súper característicos y de que uno puede ser un hombre cerdo y otro puede ser, no sé, como elástico. Cada uno tiene una característica bastante rara, porque yo siento que aquí en Guadalajara tenemos personalidades así de extravagantes.